Johan Cruyff y Franz Beckenbauer, dos de los jugadores más elegantes que nos ha dado el fútbol, se dan la mano e intercambian banderines antes de comenzar un partido que va a medir en una tarde de julio a las dos mejores selecciones del mundo. La naranja mecánica del maestro Rinus Michels parte como favorita, pero las gradas del Estadio Olímpico de Múnich rugen sin parar, convencidas de que la victoria de sus chicos es posible. Hoy, en Café Karlovich, os traemos la final del Mundial de Alemania 74. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico y, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido, comisionado de Café Karlovich, don Marcos Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Bien traído lo de comisionado porque, bueno, en estos momentos estamos viviendo las finales de la NBA y tus Knicks van ganando 1-0 a los San Antonio Spurs. Yo ya me quedé, tristemente, con los Pistons fuera contra los Cleveland Cavaliers en semifinales de conferencia. Ya vivo estas finales de la NBA de otra forma. Pero, oye, tú te estás llevando las alegrías que igual el Atleti no te da, te las estás llevando con los Knicks. Bueno, por un año no pasa nada, ¿no? Históricamente ha sido al revés, también te digo. O sea, que me ha dado mucha más alegría el Atleti en cómputo global que los Knicks, pero bueno. Pero sí, contento estoy y contento estoy además porque, oye, qué buen recibimiento. Desde aquí todas las gracias del mundo por el buen recibimiento que ha tenido este Karlovich Mundial en nuestro primer episodio sobre ese Mundial de México 70, esa final tan inolvidable entre Brasil e Italia. Y muy contento de volver a repetir esta semana contigo, Marcos, con otro Mundial que para mí es muy especial porque, yo no sé tú, yo entiendo que también de pequeños si coleccionabas esas cintas de vídeo que daban con periódicos, con el Marca, de las historias de los Mundiales. Yo esta era de las que más veces me vi, esta final y, bueno, y este Mundial en general. Bueno, es que es de los mundiales estéticamente más atractivos, por lo menos para mí, ¿no? La primera edición en color fue la de México 70, justo la edición anterior, la que tratamos en el anterior capítulo. Ese color tan saturado, ese color amarillo de la selección brasileña, ese césped, es verdad que tienen un encanto muy especial, pero es verdad que a nivel estético, a nivel camiseta, sudadera, pantalón, las estéticas de los jugadores, las patillas, los pelos, es verdad que es una época que no hemos vivido, pero probablemente sea una de las épocas que más me hubiera gustado vivir precisamente por eso, ¿no? Por esa estética tan característica, ¿no?, que tenían los jugadores en esa época, como ya comentaremos más adelante. Así es. Y no iba a ser la única novedad en este Mundial, Marco, porque se estrenaban muchas cosas aquí, y muchas de ellas muy importantes, además, algunas de ellas. Pues sí, Tony, iba a ser un mundial muy diferente al anterior, al de México 70, que tratamos en el primer capítulo de Karlovich Mundial. Y lo iba a ser sobre todo por su formato, porque constaba de dos liguillas, una en la primera fase y otra en la segunda, y no tenía cruces. En la segunda liguilla, el primer clasificado iba a la final directamente y el segundo clasificado al tercer y cuarto puestos. Fue una de esas innovaciones de la FIFA que puede ser que consiguiera que el Mundial fuera un poquito más justo, porque es verdad que un mal día no te dejaba necesariamente fuera, aunque sí que es verdad que te lo ponía muy difícil, pero ahora imaginamos un Mundial sin cruces, que es el momento en el que empieza la salsa, el momento en el que empiezan a aparecer esos miedos a perder y esa intensidad, ese caos, ¿no? Ese partido del caos, esas rivalidades que aparecen, ¿no?, en los momentos de vida o muerte de liguilla. Pues este tipo de formato, la verdad es que se lo cargaba, duró hasta el Mundial de España 82 y yo creo que es una de las decisiones más desacertadas que ha tomado la FIFA en la historia de los mundiales. Así es, hay que decir que este Mundial lo componían 16 equipos. Luego haremos una pequeña lista, ¿no?, de equipos que se quedaron por el camino, pero es verdad que ves el nivel general dentro de 16 equipos, pues que hubiese selecciones pues como Haití, como Bulgaria, como Zaire. Pues oye, no hablaba muy allá del nivel en general que podía tener, ¿no? Pero fue un Mundial, como decimos, con muchos, además de estas novedades, con mucha simbología también. Fíjate, Marcos, yo creo que aquí se iba a dar uno de los primeros problemas o una de las primeras noticias a nivel marketing deportivo, ¿no? Nos vamos a centrar en la figura de uno de los grandes protagonistas de este Mundial, como era Johan Cruyff, ¿vale? No solo por su desempeño dentro del campo, que como
veremos, sino por una controversia a nivel de marcas. Johan Cruyff era patrocinado por Puma. Tenía un contrato de exclusividad con la marca alemana. ¿Qué ocurría? Que justo la Federación Neerlandesa, o holandesa, como vamos a decir mejor en este programa, en este capítulo, había firmado para vestir en este Mundial de Alemania 74 con la archienemiga de Puma, también alemana, Adidas. Claro, Cruyff, que era como era, pues se negaba a vestir esas 3 rayas que tanto caracterizaban a la marca de Adidas. ¿Y qué ocurrió? Pues que si vemos cualquier imagen de este Mundial, de cualquier partido de Países Bajos, o mejor dicho de Holanda, veremos que en los laterales de las mangas de todos los jugadores del equipo aparecen esas 3 rayas negras sobre el color naranja. Sin embargo, la camiseta de Johan Cruyff no, aparecerán tan solo 2 por contrato, cosa a lo que accedió la selección holandesa ante lo que era su gran estrella, ¿no? A mí, Marcos, me recordaba mucho a lo que ocurrió con Michael Jordan en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En aquella ceremonia de entrega de medallas, llevaban el chándal Reebok. Jordan, que por lo que sea estaba muy comprometido con Nike, se negó a que le viesen o fotografiasen con ese logo, ¿no? Y, oye, curiosamente, cosas de la coincidencia de la vida, se puso su bandera americana al hombro, justo en el lado en el que tapaba el logotipo de Reebok. Seguramente fuese casualidad. Pues no somos mal pensados. Tú fíjate que ahora estamos en una época en la que los contratos publicitarios son descomunales, mucho más importantes que los de esa época, no que el de Jordan, probablemente. Es verdad que seguro que al cambio el contrato de Johan Cruyff sería bastante bueno ahora, pero no hablamos de las mismas cifras ni de la misma cantidad de jugadores que están bajo contrato con una marca y que tienen que vestir otra, y sin embargo eso ya no se da. Las camisetas de la NBA son todas de Nike y no hay ningún problema para los jugadores por llevar esa marca, que no sé si la llevan visible. Sé que en las... Ahora no me acuerdo, porque sé que en las camisetas que tú compras sí que está el logotipo. Sí, pero antiguamente pero es verdad que no llevaba... juego también. Antiguamente las camisetas de NBA no llevaban el logotipo, de hecho, pero ya sí, ya de unos años, de hecho incluso ya cuando llevaban Adidas también ya se veía el... No, con Adidas no se veía el logo, fíjate. Fue con el cambio ya a Nike, que ya empezó cuando ya entró la publicidad en NBA, ¿no? Pero fíjate, otro ejemplo, siglo XXI, Cristiano Ronaldo, icono de Nike, pues vistiendo Adidas con el Real Madrid, icono de Adidas, Messi vistiendo Nike con el Barcelona, ¿no? Pues bueno, son cosas como tú dices, que hoy ya no nos caben en nuestro imaginario, ¿no? Pues esto también era parte de los años 70 y de la rebeldía en el fútbol. Si es que incluso nos reímos cuando aparecen esas típicas noticias de el jugador X, una de las bazas que tiene para ser fichado por el equipo Y es que lo viste la marca que lo paga. Y dices, pero bueno, te ríes siempre de esa típica noticia del ajo del marca, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza, de relleno, que nunca acaba dándose. Está buscando casa ya. Se dice que matricula a los niños en el colegio. Eso es mítica. Y bueno, fuera ya de este salseo, el Mundial del 74 pues también nos mostró otras novedades importantes. La de Alemania iba a ser la primera edición en el que el campeón se alzaría con el nuevo trofeo. Esa copa legendaria que ahora conocemos todos y que asociamos todos a la Copa del Mundo, pero que, como dijimos en el capítulo anterior, no siempre fue el trofeo del Mundial. Antes estaba la Copa Jules Rimet. ¿Y quién iba a tener el honor de alzarla? Pues no creáis que había muchos candidatos claros, porque algunas de las selecciones más importantes de las últimas ediciones o bien no estaban o bien habían bajado el nivel. Todos los caminos parecían llevar a una final entre alemanes y holandeses, la verdad. Pues así es, porque de hecho, bueno, ya hemos comentado antes un poco algunos de los rivales, ¿no? que tenían estas selecciones en el Mundial, que tenían un nivel, la verdad, que bastante más bajo, ¿no? Que lo que se podría suponer. Y si nos ponemos a analizar el resto, pues es que no nos sale mucho, Marcos. Inglaterra no aspiraba al Mundial directamente porque no estaba. Tampoco parecía, una que sí estaba, una Italia, algo envejecida, pues podría igualar su participación en la edición de México 70, ¿no? Por mucho que Ferruccio Valcareggi hubiera dejado ya atrás esa inamovible estafeta y pusiera ya por fin juntos a Rivera y a Mazzola. Y Brasil, Marcos, ¿qué hacíamos con Brasil? Pues podemos pensar que se trata Brasil de la principal favorita porque no era una selección especialmente veterana la que subió al cielo en el Estadio Azteca y vimos que deslumbró, pero se iba a presentar con un equipo totalmente diferente al del Mundial de México. Pelé había dicho adiós a la selección en el 71 y aunque hizo un amago de volver unos meses antes del inicio del Mundial, finalmente no lo hizo.
su malestar ante la dictadura, de cuyas atrocidades se dice que fue dándose cuenta después del Mundial de México, no verse suficientemente en forma, el cansancio mental acumulado tras tantos años en la élite. La verdad es que se habló de varias razones que provocaron su retirada de la selección, pero lo cierto es que no estaba. Tampoco estaría Gerson, el que para nosotros fue el jugador de la final anterior, porque se había retirado del fútbol unos meses antes, ni más ni menos. Tostao tampoco estaba. Tostao también se había retirado, aunque en su caso con solo 26 años y por un problema grave en el ojo después de recibir un balonazo. Increíble. Y por si no eran bajas suficientes, Carlos Alberto, el lateral, super lateral derecho, y Clodoaldo se cayeron a última hora por lesión, estando Clodoaldo, pues probablemente en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, y Carlos Alberto todavía con 30 años absolutamente vigente. Así que, de los 5 dieces magníficos de ese ataque atómico de Brasil, quedaban Rivelino y Jairzinho. Es verdad que no hay que subestimar, como decía Rubito Janovic, hoy que estamos muy de la NBA, el corazón de un campeón, pero parecía claro que los brasileños bajaban no uno, sino varios peldaños. Claro, algunos oyentes se estarán preguntando qué ocurría con Argentina, ¿no? Porque Argentina siempre es una de las que está en la terna. Pues tampoco parecía una candidata sólida. Varios motivos, ¿no? Primero, volvía tras el fiasco del 70, que fue que ni siquiera llegó a disputar ese mundial. Era la Argentina que perdió, de hecho, 3-1 en el partido preparatorio ante el combinado de Rosario, en el que jugaba nuestro queridísimo Rubén Cano y el gran Trinche Karlovic. Ese partido sin el que nuestro podcast, pues oye, no tendría este nombre en el que el Trinche, ¿no? En ese partido en el que el Trinche bailó a los seleccionados. De hecho, no hablaba aquello muy bien del albiceleste y se vio refrendado en tierras alemanas que no había sido un espejismo, ¿no? ¿Y qué nos quedaba entonces, Marcos? Pues a falta de alguna selección que pudiera dar la sorpresa, nos quedaba Polonia, que había ganado los Juegos Olímpicos también celebrados en Múnich. Hablábamos en el anterior programa de México, que había organizado en un ciclo de 2 años Juegos Olímpicos y Mundial. El caso de Alemania era aún más... se agudizaba aún más porque había celebrado en 2 años Mundial, Juegos Olímpicos y Eurocopa. Todo en casita, ¿eh? Todo lo del deporte, lo más rico, allí. Decíamos esta Polonia. Esta Polonia contaba con Deina, el goleador Lato y ese Tomaszewski, que no sé si te acordarás, Marcos, al que Brian Clough había llamado públicamente payaso antes de que dejaran fuera a los ingleses del Mundial en la fase de clasificación. Pero los pronósticos se cumplieron y Holanda y Alemania se iban a cruzar en la final. Sí, Tony, Holanda. Hoy decimos Holanda, no vamos a utilizar ese manido Países Bajos. Hoy vamos a aprovechar que entonces se conocía la selección como selección holandesa. Yo sé que no es correcto desde el punto de vista político, geográfico, pero bueno, hoy vamos a utilizar Holanda, que tiene ese sabor setentero, ¿no? En ese primer tramo de los 70, el fútbol holandés estaba viviendo su edad de oro. Del 70 al 73 levantaron 4 Copas de Europa consecutivas. Una el Feyenoord y 3 el Ajax, desplegando, sobre todo el Ajax, un fútbol que asombró a todo el continente. Cierto es que a nivel selecciones habían tenido un batacazo enorme al no meterse en la fase final del Euro 72. Es verdad que no podemos pensar en las Eurocopas actuales. Fue una fase final de solo 4 selecciones, entre las cuales obviamente Holanda debería haber estado, pero os lo comentamos para catalogar el fiasco, categorizarlo en su justa medida, ¿no? Para el 74 sí que estuvieron más atentos, Marcos, y se clasificaron, con el objetivo claro de hacerse con el título en la que iba a ser su segunda participación, tan solo segunda participación en los mundiales, tras, eso sí, una primera incursión en el lejano 1938, en la que, oye, ni fu ni fa, no tuvieron mucho que decir. Realmente estamos hablando de una selección sin tradición mundialista, pero que en aquel momento, Marcos, es que tenía un auténtico equipazo. Para empezar, los entrenaba Rinus Michel, ese arquitecto del Ajax, de las 3 Copas de Europa, aunque es cierto que tras la primera puso rumbo al Fútbol Club Barcelona. No había nadie mejor que él para ponerse al frente de una selección holandesa cuya columna vertebral, de hecho, era su Ajax. Así que la federación pues, luchó por su fichaje hasta conseguirlo, muy a lo baloncesto, volvemos un poco a la pelota naranja, porque lo hizo compaginando la función de entrenador del Barcelona con la de seleccionador de Holanda. Algo que en baloncesto sí se ve un poco más, Sticker, por ejemplo, ¿no? Años atrás con Golden State Warriors y con Estados Unidos, pero que en fútbol ya tuvo sus peleas Mourinho por intentarlo en su momento en el Madrid y ser seleccionador de Portugal, ¿no? En fútbol es bastante extraño ver algo así, ¿no?
Michels llevó a la selección a su fútbol total, una táctica revolucionaria en la que los jugadores no tenían posición fija en el campo, de hecho esto se va a ver luego en la final, sino que iban alternando posiciones. Los equipos de Michels pues presionaban, tenían el balón y todos atacaban y todos defendían. En el campo, el jefe era Johan Cruyff, que ya jugaba en el Barcelona también, bajo las órdenes de Michels. Cruyff, que era un superdotado para el fútbol, que lo tenía todo. Técnica depuradísima, plasticidad, resistencia, visión de juego, instinto asesino, liderazgo, personalidad desbordante y además una cabeza privilegiada para leer los partidos que luego demostró en su época como entrenador. Cruyff se movía por todo el campo y era el hombre clave para que todo funcionara. Pero no estaba solo, tenía al guerrero Johan Neskens a su lado, su mejor socio, un centrocampista que lo daba absolutamente todo y que era clave en el esquema, y junto a ellos el resto del bloque del Ajax. Un lateral izquierdo de seda como Ruud Krol, la profundidad de Surbier en el lateral derecho, el despliegue de Ari Hahn, el líbero en esa selección, aunque también podía jugar de medio, el gol de Johnny Rep, y eso no era todo, porque el Feyenoord también aportaba jugadores tan importantes como el marcador Rijsbergen, el mediocentro Wim Jansen y la zurda de seda del símbolo de los de Rotterdam, Van Hanegem. Este Van Hanegem que ponía, como luego veremos, el toque de anarquía y de genialidad. Y aún faltaba otra de las estrellas del equipo, un exiliado a Bélgica de bastante joven, un regateador llamado Rob Resenbrink, de una estética, pues la verdad, bastante parecida a Cruyff, hasta el punto de que en algunas fotos se les puede llegar incluso a confundir. En resumen, Marcos, un equipazo el que tenía Michels a sus órdenes, que además funcionaba como un reloj y fue dando lecciones a sus rivales desde la primera fase y que se plantó en la final tras arrasar por 4-0 a los argentinos y no dar opciones a una Brasil que confirmó pues, lo que se sospechaba al inicio del Mundial y ya y dábamos a entender antes, ¿no? Ya no era una selección dominante, así que Holanda se plantaba en la final y pocos pensaban que no acabaría haciéndolo con el título. Tan engrasada tenía la máquina Rinus Michels que se empezó a conocer en la selección como la naranja mecánica, como la peli de Kubrick que se había estrenado solo unos pocos años antes, que por cierto, Tony, he vuelto a ver y me ha vuelto a encantar, así que bueno, supongo que la has visto, pero aprovecho para recomendarla. Así que aparentemente era una selección sin fisuras, pero Michels, que podemos decir que lo tenía muy fácil porque tenía jugadorazos, tuvo que trabajar mucho de puertas hacia adentro, porque había una rivalidad entre Ajax y Feyenoord en esa época enorme y la personalidad de Cruyff, que era un jugador muy mandón, polarizaba, lo amabas o lo odiabas, y había un jugador del Feyenoord, Van Hanegem, que era vital para el esquema de la selección, con el que chocaba especialmente por ser tan anárquico él. Bueno, perdón, ahí. Venga. Van Hanegem. Vale, por ser tan anárquico en el campo sí, como en el campo, anárquico él, sí. Bueno. Venga, 3, 2, 1. Aparentemente era una selección sin fisuras, pero Michels, que podemos pensar que lo tenía muy fácil por contar con jugadorazos y algunos de ellos incluso siendo compañeros de equipo, compenetrados, pues tuvo que trabajar mucho de puertas hacia adentro porque había una rivalidad en esa época enorme entre Ajax y Feyenoord y estaba la personalidad de Cruyff, que era muy mandón y que polarizaba, claro, o la amaba o lo odiaba. Y había un jugador del Feyenoord, Van Hanegem, que era vital para el esquema de la selección, que chocaba especialmente con él, porque Van Hanegem era muy anárquico, Cruyff era muy organizado y no se llevaban del todo bien, aunque sí que se dice que se respetaban mucho y que no tenían problemas reales, pero había ciertas rencillas, ¿no? Y en esa final, que se iba a disputar en el Olímpico de Múnich, la naranja mecánica no lo iba a tener fácil, porque la esperaba una selección alemana que se presentaba dispuesta a llevarse el segundo título de su historia. El primero lo consiguió en Suiza 54, en esa final conocida como el Milagro de Berna, en la que un equipo capitaneado por el gran Fitzbalta derrotaba a la imbatible Hungría de Puskás. Si Holanda basaba su selección en el Ajax, pues los alemanes hacían lo propio, como no, con el Bayern de Múnich. En ese 74, de hecho, pues tristemente habían conseguido la primera de las 3 Copas de Europa consecutivas con las que iba a suceder al triplete de los de... Sí, digo tristemente porque fue la del Estadio Heysel contra el Atlético en el último minuto. Último minuto para empatar el partido. Se perdió en partido de sepa. Los entrenaba el gran Helmut Schön, el mítico entrenador, ¿no? De esa gorra, esa boina ahí tan característica, que había hecho a Alemania dominar en la Euro del 72 y que es verdad que no tenía esa fama, no tenía el hype, ¿no? Que se diría hoy, que tenía Rinus Michels, pero también hacía jugar a la selección alemana de una manera bastante moderna.
menos vistosa que Holanda, eso es cierto, pero más física y de más empuje. Y también una selección en la que los jugadores tenían movilidad y no se especulaba. Había 3 hombres que destacaban sobremanera en la selección alemana, que eran los 3 jugadores del Bayern. Sepp Maier, que era en esos momentos el mejor portero del mundo, Franz Beckenbauer, que ya había disputado el Mundial del 66 siendo una de las sorpresas del torneo, muy joven entonces, desde su posición de centrocampista box to box, y que era ahora un libro imponente que abrumaba con su jerarquía y su elegancia y lideraba a los germanos como Cruyff hacía con los holandeses. Y en punta, de nuevo nos deshacemos en elogios hacia él, ya hemos hablado de él en algunos capítulos y la verdad es que siempre que hablamos de él, bueno, es que vamos, no nos caben más elogios en nuestro discurso. Unos delanteros más mortíferos que han existido, el grandísimo Torpedo Müller. Y junto a ellos, más madera desde el Bayern. Schwarzenbeck, ese defensa grandote, ese defensa que marcó ese 1-1 fatídico del estadio de Heysel contra el Atlético de Madrid, ese 1-1 que luego llegó al partido de desempate, que luego acabó 4-0 a favor del Bayern de Múnich, que eso no lo has dicho. Un Paul Reiner que jugaba en el lateral izquierdo, como podía jugar en cualquier posición del campo, y Uli Hoeneß, que era el mejor socio de Müller, con su energía inacabable. Y para complementar a los 6 del Bayern, 2 representantes de un Mönchengladbach que empezaba a dominar Alemania, Bertie Vogts, que era uno de los mejores marcadores del mundo y que se iba a encargar de secar a Johan Cruyff, y el potente centrocampista Rainer Bonhoff, que acabaría luego jugando en el Valencia. ¿Qué mejor para tejer el centro del campo que una zurda de seda, de pase milimétrico, como el legendario jugador del Colonia, Wolfgang Overath, del que luego hablaremos, y para entrar por las bandas, los 2 extremos del Eintracht, Jürgen Grabowski y Holzenbein. Fíjate, con todo lo que pasó que has montado, pues se quedaron fuera el cerebro de la Alemania campeona de la Euro, en ese momento ya el madridista Günter Netzer, y el goleador del Mönchengladbach, Jupp Heynckes. Y especialmente dolorosa fue la ausencia del primero. Pero Sean pensó que teniendo ya en el campo la clase de Overath, pues un jugador como Bonhoff, con más despliegue, iba a ser fundamental, ¿no? Para enfrentarse a selecciones como la polaca, a la que derrotaron por la mínima en la segunda fase de grupos para acceder a la final. Ese partido, por cierto, ya fue, digamos, la primera final realmente de Alemania, porque ahí se jugaban el pase a la última ronda por el título. Y poder luchar, eso sí, pues contra la naranja mecánica. Y con todo este contexto, Marcos, pues llegamos al día D, al momento decisivo, al momento clave, la final. Se va a disputar en el Olímpico de Múnich. Recordamos que tenemos un episodio dedicado a ese gran estadio que en nuestra serie de catedrales, que hoy ya no existe. Y Marcos, vaya final que se nos viene. Sí, una pedazo de final, las 2 mejores selecciones, no siempre las 2 mejores selecciones disputan la final, pero en este caso sí que se dio así. Y bueno, Alemania tenía que vencer el favoritismo de Holanda. La verdad, Holanda partía no como la clara favorita, pero sí, ¿no? Como probablemente la mejor selección del continente, sobre todo por el Mundial que realizó, ese 4-0 que has comentado antes a Argentina, donde arrasaron a una selección que no era la mejor Argentina de la historia, pero que no deja de ser una selección competitiva, donde dejaron atrás a los brasileños también claramente, dieron la sensación de ser superiores técnica e incluso físicamente a todos sus rivales. Alemania venía muy bien, Alemania había ganado la Euro del 72, pero iba a tener un hueso muy, muy, muy duro de roer en el equipo de Michels. Fíjate, antes de empezar con el partido vamos a ir, como siempre, a poner el contexto, ¿no? Porque si hay algo de los mundiales que nos dejan, al final es, ¿no? Esto que sea periplo cada 4 años, nos deja también fotografías de cómo van evolucionando la sociedad, ¿no? En esa despedida, en esos actos de clausura del mundial previos a la final, hay un desfile, Marcos, de autobuses. Y no son autobuses cualquiera, son autobuses de Mercedes que habían destinado, era uno de sus modelos más novedosos, que habían destinado cada uno a una selección. Tenían todos, digamos, un logotipo central amarillo, una línea central amarillo que atravesaba en diagonal, y luego los colores de la bandera de cada selección. Estaban todos personalizados. Y el nombre de cada selección, eso sí, en alemán. También te digo. Y en la parte de atrás, el dibujo de lo que se supone que eran las mascotas. En este mundial van a aparecer por tercera vez mascotas. El primero fue un león en Inglaterra 66, ya hablaremos cuando lleguemos a ese mundial. El segundo fue un niño con un gorrito típico mexicano, ¿no? Y en este eran 2 niños, uno alto y otro bajito, se llaman Tip y Tap. El alto era rubio, el bajito era moreno, y querían
simbolizar, ¿no? La unión, en ese momento, recordemos, Alemania Federal, Alemania Democrática, querían simbolizar esa unión dentro del país, ¿no? Oye, que Alemania va muy bien, que esto está genial y aquí nos llevamos todos de lujo, ¿no? Pues esos autobuses, tú que estás bastante vinculado y bastante ligado al mundo automovilístico, decía, eran de los modelos más innovadores que tenían. Era un autobús que se había diseñado en 1965, casi 10 años antes. Y tenían unos extras especiales adecuados para este mundial. Los autobuses no eran para ir por todo el país, para cambiar de sede. Los autobuses eran para ir del hotel al estadio. Pues tenían cuarto de baño instaurado. O sea, me meto a mí en un trayecto de 15 minutos el jugador que pueda tener una emergencia en ese momento. Tenían como gran novedad para la época, eso es así, aire acondicionado, radiocassette de último modelo, para poner el musicón ahí a tope cuando fuesen al estadio y motivarse. Y luego, estas dos cosas que es lo que digo que cómo va cambiando la sociedad, ¿no? Un grifo de cerveza para todo el autobús. No sé si para celebrar después o para ir entonando antes. Y cada asiento de cada jugador tenía un cenicero. Qué bonitos eran los 70, ¿eh? Bueno, te puedes imaginar el submarino que podían montar ahí en ese autobús. Era conocida, ¿no? La afición, por ejemplo, de Johan Cruyff, ¿no? Al cigarro. O sea que, pero bueno, hay que decir que estos autobuses están expuestos hoy en día en el Museo de Mercedes que se encuentra en la ciudad de Stuttgart. O sea que si hay alguien que este verano se quiera dar una vuelta, esté de vacaciones o vaya a visitar a alguien tal, que sepa que tiene una cita obligada a nivel futbolístico en el Museo de Mercedes. Es que estéticamente ya hemos dicho al principio que estamos hablando de una época. Ahora escucharemos la presentación de los jugadores. Las cámaras van siguiendo uno a uno a cada uno de ellos. Y bueno, comentaremos lo que se ve, que son varios jugadores holandeses que llevan algunos atuendos. Niederlande. Youngblood. Suurbier. Kohl. Hahn. Janssen. Reisbergen. Fíjate que esto parece algo muy novedoso, ¿no? Los estadios, ¿no? Esto de Corea. Y esto es muy antiguo ya, ¿eh? Corear la alineación. No es el portero está asustado, tira la falta a Sunsao del Betis, pero oye, va potente, ¿eh? Ya verás cuando anuncien Alemania. Esto es Holanda. Y se oye bastante gente, ¿no? Bundesrepublik Deutschland. Ahí vamos. Adiós. Breitner. Schwarzenbeck. Beckenbauer. Bonhoff. Hoeneß. Grabowski. Overath. Müller. Hölzenbein. Auswechselspieler. Niedmur. Clase de alemán. Sí, totalmente. Kuhlmann. Flohe. Heinkes. Jupp Heynckes, suplente. Bueno, nosotros no pronunciaremos así los nombres, pero bueno, intentaremos que te parezca que en algunos casos. Pero bueno, decir Beckenbauer, por ejemplo, va a sonar muy raro y muy pedante, entonces, bueno, nosotros diremos nuestro Beckenbauer y nuestro Brenner. Entonces, lo que hemos visto aquí es, bueno, no hemos puesto las imágenes, obviamente, pero una cosa que me llamó muchísimo la atención, Tony, son las cadenas que llevan los jugadores holandeses. Cadenas y collares, pero es que algunos llevan collares típicos que se pueden llegar a ver ahora, que los jugadores se quitan antes de los partidos porque ya la normativa no permite, ¿no?, jugar con collar. Pero es que Ruud Krol tiene una cadena que parece como un collar de casi hawaiano. Típica de jugador de fútbol americano cuando va de fiesta, para que se le vea con que le falta el número solo ya. Pues sí. Es tremendo y choca mucho porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, es verdad que nosotros nos hemos criado con ese fútbol de los 90, en el cual pues jugadores, lo más mítico, ¿no? Lo de Raúl celebrando besándose el anillo, con cadenitas así finitas, ¿no? Incluso con pendientes, tal. Luego se pasó a taparse pendientes con esparadrapo, no hacía falta que se lo quitasen, ahora ya te obligan a quitarte todo lo que lleves encima, pero es que es increíble, o sea, que nadie le agarrase de un cable de la cabeza
para yo que sé, en un corner o algo, tirarlo así un poquito. Madre mía. Lo de las cadenas de Kroll es brutal. Y lo de los pendientes me llama la atención porque eso del esparadrapo, siempre he pensado que es mucho mejor quitárselo, ¿no? Para llevar un esparadrapo ahí. Claro. Si no vas a llevar el pendiente, o sea, si estéticamente no se te va a ver, ¿para qué quieres llevar un esparadrapo encima? Te lo quitas y ya está. No se te va a cerrar, ¿no? El agujero en los 90 minutos que dura un partido, donde nunca haya prórroga, ¿no? Entonces, no sé, eso la verdad es que nunca lo entendí. Y ya no solo estamos hablando de las cadenas, veremos también los pelos, las patillas enormes, las melenas largas y luego el afro de Paul Breitner, esa imagen de Paul Breitner con el afro, con las patillas, increíble, un icono absoluto. Pero sobre todo me llaman la atención los pelos de los holandeses. Cruyff, esa melenita, Krol, Rensenbrink, tiene una estética súper marcada. Ari Hahn, Johnny Rep, son pelos, pero súper, súper setenteros, que la verdad es que llaman muchísimo la atención, con esa camiseta naranja también. Parecen festivaleros de Woodstock más que jugadores de fútbol. Y bueno, también, hablando de estética, la sudadera de Alemania, la sudadera de todos los jugadores, ¿no? Cuando se ve luego ya con Beckenbauer también, cuando se da la mano con Cruyff en el saludo inicial, ¿no? El intercambio de banderines. Esa sudadera azul muy oscura me parece también espectacular. Me parece una sudadera súper festivalera. Y Helmut Schön, que lleva una sudadera diferente a la de sus jugadores, lleva una sudadera mucho más clara, casi parece gris, un azul muy, muy, muy clarito, y lleva un cuello de cisne, un cuello vuelto, de color así beige, que bueno, eso ya sí que es una estética, pero absolutamente es una fiesta retro. continua, sí. Hay que volver al chándal con cuello vuelto debajo. O sea, eso es una cosa que tenemos que volver a hacer. En un capítulo que grabemos en invierno, Tony, tenemos que llevar eso, porque me parece espectacular. Es poesía para los ojos, todos los looks. Me encanta, por cierto, no sé si... Yo he visto otra cosa para comentar, ¿no? La película oficial del Mundial, que está en el archivo de FIFA Plus. Me encanta cómo describe a Breitner. En un momento llega el narrador, era inglés. El jugador con pelo afro, Paul Breitner, y de ideologías de izquierdas, como si eso fuese determinante en un partido, la ideología que tenga cada jugador. Pues con eso, para comentar una jugada, digo, bueno, pues vale, pues. No, pero siempre lo fue, ¿eh? Siempre fue muy activista Paul Breitner. O sea, por eso igual también lo comentaba, ¿no? Porque ya no era la ideología que tenía, sino el activismo que siempre mostraba, ¿no? Durante toda su carrera deportiva. Y luego también hay otro tema que me llama bastante la atención, que son los dorsales, sobre todo los de Holanda. John Blow, el portero, lleva el 8. Van Hanegem, el medio centro creativo, lleva el 3. Es una numeración bastante poco convencional. Alemania tampoco tiene del 1 al 11. Aquí llego a tu rescate. La selección holandesa, ¿sabes por qué tiene esos números? Porque salvo Cruyff, que era la estrella mimada, como ya hemos visto, ¿no? Con el tema de Adidas y Puma y tal, que le iban a respetar su 14, el resto de la selección le dieron el dorsal por orden alfabético. De ahí que de repente el portero pues tuviese el 8, porque a mí también me llamó muchísimo la atención. Que tuviese el 8 y, por cierto, una vez más, que no tuviese guantes. Ya hablábamos la semana pasada de Albertosi, que primera parte sí que los llevó, la segunda parte no. En este caso, el portero holandés, John Bloet, sí que iban sin guantes durante todo el Mundial. Que se dice, por cierto, que fue el motivo del que estuviese en la selección, dicen las malas lenguas, que fue por el enfrentamiento de Johan Cruyff con Van Beveren, que se supone que era el mejor portero holandés de la época. No se llevaba muy bien con él y consiguió meter a un portero con el que sí tenía muy buena relación, como era John Blood. También dicen luego ya las lenguas oficiales, pues que es verdad que el fútbol de Rinus Michel, el papel del portero era de líbero prácticamente. Entonces buscaba un portero que tuviese buena salida de balón, con los pies y que jugase bien el balón, ¿no? Entonces por eso se dice que pusieron a este portero, que tan solo había disputado 4 partidos con la selección antes del Mundial. O sea, no era un jugador que hubiese ido a las convocatorias. Es cierto que también en este Mundial se va a plantar en la final con tan solo un gol en contra, en un partido que fue el 4-1 a Bulgaria, y encima ese gol es en propia puerta, ¿no? Pero fíjate, el tema de los dorsales, ya te digo, volviendo un poco a lo que hablabas, ese orden alfabético que hoy sería impensable en cualquier selección, ¿no? Y ver un portero con el 8 ya menos todavía. Bueno, orden alfabético sin contar con el Van, ¿no? Porque supongo que el 3 de Van Hanegem será por Hanegem, ¿no? Porque si John Blood es el 8, curioso eso. Y luego también, Tony, la publicidad. Vemos que reaparece Martini, vuelve a aparecer, igual que en el Mundial del 70,
Pero me llama, bueno, también Jägermeister, o sea, Jägermeister, un fijo en los 70 en los patrocinios de la publicidad estética del Mundial. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Mundial de México 70, galería alemana, como dijimos, como el Corte Inglés alemán, galería Kaufhof, y de repente en el Mundial 74 no aparece. Eso yo sé que no lo he entendido. En el de casa, en el de casa. En el de casa no estaba. Diría, bueno, aquí ya tenemos publicidad suficiente, ya Aquí hemos comprado ya. todo el mundo, no vamos a invertir, muy, muy alemán igual. Esa mentalidad, aquí no me hace falta, pues no invierto. Habrá que estar Y, atentos bueno, al de Argentina, a ver si aparece en el 78. igual reaparece. En ese caso sí sería reaparecer. Y es que los carteles publicitarios son un documento histórico también, ¿eh? Para entender el mundo en esa época e imaginarse cómo era el mundo en ese momento, ¿no? Y ya empieza el partido, Tony. Ya dejamos los prolegómenos, empieza el partido, saca Holanda y empiezan a tocar la pelota, siguen tocando la pelota, siguen tocando la pelota. Y Tony, Holland is always content to build. They'll do so at their own pace. This is Cruyff. Cruyff goes down. Penalty! After barely a minute of play. Jack Taylor in no doubt. 15 pases, 16 pases, perdón, desde el saque del centro del campo, 100% de posesión, entonces obviamente no se marcaba el tema de la posesión. Y en el 17º pase a Johan Cruyff, penalti para Holanda, nada más empezar el partido, minuto 1 y casi 2. sí, increíble, ¿eh? Empezar una final en casa con ese jarro de agua fría. Como hemos escuchado en el audio, es Cruyff el que coge el balón después de esos 15 toques, hace un cambio de ritmo, Bertie Box no es capaz de seguirlo, va corriendo más o menos en paralelo a él, Cruyff lo hace muy bien, se va muy elegante con ese estilo suyo, y de repente entra en el área y aparece Uli Genes como un elefante con una cacharrería y le hace un penalti que es clarísimo, la verdad es que no hay ninguna duda. Vaya manera de empezar con un penalti en contra, después de poco más de un minuto, lanza Johan Neskens, lanza muy fuerte pero absolutamente centrado, Sepp Maier se lanza a un lado, si se hubiera quedado quieto se lo hubiera parado, 0-1 a favor de Holanda, y si ya tenía una vitola ligera de favorito, con ese 0-1 podría pasar que Alemania se viniera absolutamente abajo, que Holanda empezara a jugar a placer y que el resultado pues fuera incluso amplio, ¿no? A favor de los holandeses, como había pasado en algunos de los partidos anteriores. Fíjate, yo creo que algo de esto se olía en la propia selección holandesa, o el propio Neskens, mejor dicho, porque tampoco fue una celebración muy efusiva, o sea, fue una celebración de bien, 1-0, venga, a seguir, que esto que queda mucho, ¿no? Obviamente estamos hablando minuto 2, que es cuando se anota este penalti, pero sí es verdad que, igual que vimos, por ejemplo, alegría, ¿no? Contenida, a lo mejor en Pelé en esa primera celebración, cuando lo coge Jairzinho y él celebrando con el pollo en alto, pero es una alegría, digamos, elegante, no es nada de salir corriendo como un loco, pero demostraba esa alegría. Es verdad que en el caso de Holanda, esa celebración, ya te digo, fue como muy contenida, oliéndose un poco lo que les podía pasar, ¿no? Que realmente pues, luego acabaría pasando, ¿no? Fíjate, te comentaba también la semana pasada, la final, me chocaba mucho, ¿no? Ese cambio de ritmo en comparación con el fútbol actual de los equipos, ese poder parar tranquilamente en el centro del campo con el balón, mirar a un lado, mirar a otro, ahora hago el pase, esa falta a lo mejor, ¿no? De presión tan arriba. Aquí sí que vi un fútbol mucho más similar, y estamos hablando obviamente de dos equipos que se catalogaron como muy modernos, un fútbol mucho más similar al de ahora, ¿eh? Más cambios de posiciones, más movimiento de un lado a otro, mucha presión de ambos equipos, en cuanto te dormías hachazo y te quitaban el balón y salían corriendo, ¿no? Mucho robar y correr, hacer daño tras pérdida. Sí que se ve un fútbol mucho más semejante al que se podría ver en un partido, pues, en el próximo Mundial que tenemos a una semana vista, por ejemplo. Sobre todo Alemania en la primera parte, ¿eh? Porque Holanda sí que me da la sensación de parar mucho el juego, de toque horizontal, de incluso jugadores parándose. Hay una jugada que me llama muchísimo la atención. Creo que tiene el balón, no sé si es en ese momento Arihan, y tiene la pelota, se va corriendo y sí. Llega Cruyff, la coge y sigue Exacto. la jugada. Eso es una cosa que ahora ya no podríamos ver porque, bueno, salvo algún que otro jugador, casi todos presionan y no se podría hacer, pero es curioso, ¿no? Lo que pasa en esa jugada.
Holanda me parece que cuando marca el gol se viene un poco atrás, intenta dormir el partido y los alemanes, lejos de hundirse y aupados por el público, zafarrancho de combate y van, Tony, a saco. Cada vez que roban el balón, van como centellas hacia la portería. El público además anima. No es la típica ocasión en la que después de recibir un gol el público está varios minutos callado. No. El público en todo momento anima y los alemanes en ningún momento pierden la fe y desde que reciben el gol cogen la pelota, cogen la responsabilidad, tiran hacia arriba y Holanda empieza a pasarlo muy mal. Exacto, lo pasan tan mal hasta que prácticamente 20 minutos después de este primer gol, pues ocurre esto. Allowed to run a long way, Hotzenbein. Goes down, penalty! Wim Jansen on Bent Hotzenbein. And we've gone through all those World Cup finals without a penalty kick. Now we're about to have a second in the opening 25 minutes. Was the contact? Was Hotzenbein already on the way down? Jack Taylor saw enough. Sí, es Holzenbein, el extremo del Eintracht de Frankfurt. Es una jugada no en su inicio, pero sí desde el momento en el que el jugador se dirige a la portería. Algo similar a la de Cruyff, ¿no? Cruyff es verdad que se va un poquito hacia afuera, está centrado y se va un poquito hacia afuera. Holzenbein hace lo contrario, la coge fuera por el carril izquierdo y se va adentrando hacia el centro del área. Pero son, en cierto modo, similares. Llega un punto en el que entran en el área y hay un jugador que los arrolla. Pero igual que en el primer penalti creo que es, bueno, no hay ninguna duda, es clarísimo. Aquí, a pesar de que hay contacto, yo tengo mis dudas. Lo dice el comentarista, ¿no? ¿Hay penalti? ¿O Holzenbein se está ya tirando cuando Wim Jansen contacta con su pie? No sé, ¿tú qué opinas? Para mí sí es penalti, porque de hecho hay contacto con el pie de apoyo. Lo que pasa que bueno, hoy sería penalti seguramente. Tú ves hoy te ponen la imagen en el VAR y ves que hay contacto y eso es penalti. Van a confirmar lo que señaló Jack Taylor. Que Jack Taylor era el árbitro británico, una cara de mala leche importantísima, la que gasta. Luego en el descanso, madre de Dios, la que le van a liar. Yo no sé cómo no expulsa a nadie. Pero Jack Taylor tuvo un protagonismo bastante importante. Primero, pues eso, ¿no? Ser un árbitro que en una final mundial a los 25 minutos has pitado ya 2 penaltis, pues ya habla de la personalidad, ¿no? que tiene ¿no? Es decir, fue árbitro también de una final de Copa Europa del 71, que la va a ganar el Feyenoord. Por lo tanto, a lo mejor incluso había gente holandesa que puede decir, bueno, nos puede dar suerte, ¿no? Ha pitado a uno de los nuestros y salimos bien. No va a ser el caso. Y, ojo, fue nombrado con la Orden Imperial Británica. El amigo Jack Taylor falleció a los 82 años en 2012. Para mí sí es penalti. ¿Que es menos claro que el anterior? Pues sí, pero para mí es. De todas formas, luego nos quedan un par de jugadas también polémicas con el amigo Jack Taylor que ojito, ¿eh? Pues el penalti lo lanzará Paul Breitner. En este caso, John Blood se queda parado. Breitner no la tira al centro, por lo cual gol. No la tira tampoco especialmente bien, pero no va al centro y marca. Si John Blood hubiera estado en el papel de Mayer en el penalti que tira Neskens, lo hubiera parado. Pero en este caso se movió y, bueno, yo creo que quedarse en el centro no es una mala opción en una tanda de penaltis. Alguno pilla, como le pasó a Lunin con aquel penalti de Bernardo en la tanda de penaltis del Madrid City. O Black no pilló ninguna en 2016. O Black no pilló ninguna. Es verdad, pero en alguna se venció. No recuerdo si alguna entró por el centro. No. Pero bueno, ya estamos 1-1. Alemania creo que justamente empataba el partido. Lo hizo muy bien. Son unos minutos estupendos de Alemania. Vemos a un Beckenbauer organizando el juego, los compañeros buscándole constantemente. Muchas jugadas empiezan por él y las que no empiezan por él empiezan por un pelotero tremendo. Yo había visto algún vídeo de highlights de él, pero cuando ves un partido entero me parece increíble Overath. Sí. La zurda que tiene Overath, lo es modernísimo que es como jugador. Esta final, ¿eh? Para mí es el Gerson de esta final. Sí. Es un Gerson, pero más moderno. En los highlights, por ejemplo, es un tío que se parece mucho a Özil. A Mesut Özil. Es ese tipo de jugador, si Özil hubiera querido ser regular y hubiera querido ser jugador de fútbol durante más años, es ese tipo de jugador. Tiene una zurda increíble, maneja los ritmos de una manera espectacular, saca el balón con el exterior,
sabe parar, se va cuando hay que driblar a algún defensa, tiene la fuerza y la potencia suficiente para irse en primera instancia, cambio de orientación, me parece un jugador increíble, el mejor jugador para mí de Alemania en esta final, incluso por delante del que luego veremos que es el autor del gol decisivo, incluso por delante de Beckenbauer. Yo hay veces que pienso que por qué le dan tanto el balón a Beckenbauer, que puede bajar Overath perfectamente a iniciar las jugadas, y Beckenbauer, pues bueno, será un complemento cuando Overath esté más marcado, pero me parece Overath increíble. Y otra de las cosas que me llaman también la atención son los marcajes al hombre. Hay un marcaje al hombre de Bertie Vogts sobre Cruyff, y no es que sea un marcaje que pueda hacer ahora un lateral derecho, por ejemplo, con un extremo, ¿no? Si entra por mi zona, yo lo marco. No, es un marcaje por todo el campo, y se va a Bertie Vogts en muchos casos 1-1. Sí, 1-1 en el centro del campo. De hecho, luego comentaremos, tiene alguna jugada incluso de un robo de balón por el hecho de estar allí esperando a Cruyff. Taylor lo marca porque hay en los primeros minutos 2 faltas seguidas que no son muy duras, pero son 2 faltas seguidas de Bertie Vogts a Cruyff. Taylor le saca tarjeta amarilla y le dice como, no vas a estar todo el partido dándole abajo a Johan Cruyff, a partir de aquí tienes una amarilla, cálmate. Pero Bertie Vogts siguió, y la verdad es que Johan Cruyff, hacemos un poquito de spoiler de lo que pasará luego, pero no hace mucho, quitando esa primera jugada, que ya es un jugadón, la verdad es que no hace mucho. Fíjate, yo la más reciente que recuerdo, esta de hombre a hombre, porque es que eso ya no se ve, le hicieron a Messi, cuando estaba en el Barça, momento prime de Messi. No sé si fue un equipo tipo Osasuna o un equipo tipo así, que le pusieron a un jugador todo el partido pegado a él, a su espalda. Es la única que recuerdo yo, porque es eso, lo he sacado de otro fútbol, ¿no? De un fútbol como este. Pues yo totalmente contigo lo que decías de Overath, así para lo que decía, ¿no? Para mí ha sido el Gerson en cuanto a lo que suponía como descubrimiento de ver un jugador en directo y ser consciente, ¿no? De lo que estás viendo. Me llenó mucho el ojo Hosselbein, por ejemplo, de cada vez que él cogía el balón, es que era un cuchillo, ¿eh? Incipiente, perdón, lo diré bien. Incipiente, eso. Siempre hacia el área, siempre buscando crear peligro. Me gustó mucho también Olijones. Me parece un jugador también que se sabe, controlando muy bien los espacios, muy inteligente, sabiendo en todo momento situación de sus compañeros. Mucha calidad, por supuesto. Obviamente, en un rato hablamos del número 13, pero sí, coincido plenamente contigo, Marcos. Overath, para mí, pues eso, ¿no? El título al Gerson del partido, por un poco simbolizar ese primer encuentro con el que contamos este serial, para mí el jugador que más me ha sorprendido en esta final, ¿no? Y te decía que luego enseguida vamos a hablar del 13, yo creo que ya ha llegado el momento, ¿no? Hablar de ese pequeño Romario alemán o ese pequeño Kun Agüero alemán, porque vaya manera de manejar el cuerpo, de manejar ese centro de gravedad tan bajo. Torpedo Müller Gerd Müller es un jugador paticorto, o sea, tú lo ves y físicamente no te sorprende, por ejemplo, ¿no? Lo suelto que es Frank Beckenbauer, te pueden sorprender ese tipo, pero no lo espigado que era Johan Cruyff. Pero te ves a Müller y dices, ¿este tío dónde va? Y este tío es que era una bestia en el área. Tiene una jugada, Müller, muy... Creo que no llama especialmente la atención en el partido esa jugada, pero si lo ves con atención, es clave. Una jugada de Müller, que es una falta que reclama Müller en el área, incluso llega a reclamar penalti, un penalti de Rijsbergen, el central rubio holandés, no le pitan penalti. Se ve que Müller se tira hacia atrás buscando engañar a Taylor, pero Taylor no pica y además lo reprende. Y ahí Rijsbergen queda tocado de la rodilla, que arrastra esa lesión durante todo el partido, y Rijsbergen es el jugador que debería haber salido al cruce con Holzenbein cuando Holzenbein entra en el área en el penalti que acaba señalando el árbitro. Como no puede Rijsbergen, aparece Wim Jansen para cruzarse y para intentar compensar la falta de velocidad de su compañero, y esa lesión la provoca Müller. O sea, de hecho, será sustituido en el minuto 78, será sustituido Rijsbergen por Theo de Jong. Sí, porque se tira todo el partido renqueante, sí. Pero especialmente después de ese penalti pedido por Gerd Müller, en el cual parece que se hace daño en la rodilla, ¿no? Has comentado antes acerca de Grabowski, has comentado también acerca de Uli Hoeneß. Uli Hoeneß me parece un pura sangre. Es espectacular Uli Hoeneß. Cada vez que coge el balón en la primera parte,
cómo va como un poseso hacia la portería, qué potencia, qué fuerza tiene, cómo va cambiando de dirección. Es un pedazo de Es un caballo, jugadorazo. Percherón. Jugadorazo. Es un pedazo de jugador. Qué potencia. Se retiró bastante joven. Se retiró, creo recordar, con unos 28 años por problemas de rodilla. Tuvo una lesión grave y luego ya no volvió a recuperarse. Contra Atlético de Madrid en ese infausto 4-0 es clave. Marca 2 goles, Uli Genes. Y en este partido es coger el balón a Alemania. Sí. Si Overath ve a Uli Genes, se la pasa. Y Uli Genes va directo hacia la portería. Y los holandeses lo pasan siempre muy mal. Cada vez que la coge crea peligro. Y Grabowski, lo mismo. Es igual no tan potente como Uli Genes, pero es un dolor de cabeza. Son dos jugadores que en la primera parte son absolutamente claves. Cada vez que la cogen, tiran hacia adelante y es que no paran de crear peligro a la defensa holandesa, que va reculando, pierde algunos balones no propios de la calidad que tenían sus jugadores, y es que el empuje que han tenido los alemanes, la fuerza que imprimen en esa primera parte, la garra que imprimen en esa primera parte, es realmente espectacular. Así es, y de hecho, pues todo ese empuje y toda esa garra, todas esas ganas, en esta primera parte en la cual yo creo, Marcos, que coincidirá conmigo, Alemania es superior a Holanda. La segunda parte será otro cantar, van a sufrir más los alemanes, pero todo esto se va a refrentar al borde del descanso con la siguiente acción que vamos a escuchar. And still Bonhoff. And Muller! Gerd Muller makes history. The goal that puts his team in front in the World Cup final sets a new record. He is the most prolific striker in the history of the competition. 14 goals at World Cup final tournaments, erasing the name of Just Fontaine from the record books. Comenta tú ahora el gol, Marcos, pero yo solo voy a decir, la frenada que hace Gerd Müller, porque se le queda el balón atrás, eso es lo que hace que se le cree el espacio para poder rematar. Y la velocidad a la que hace la frenada, la rectificación y el disparo a puerta, eso es, repito, ese control que tiene de su cuerpo es lo que le hace marcar ese gol. Sí. Ese centro de gravedad bajo y esas piernas tan fuertes son el sello de Gerd Müller. En una jugada que inicia Rainer Bonhoff, que hasta ahora no había aparecido prácticamente nada. Yo pensaba que era Grabowski el que había hecho la jugada, porque es la zona por la que se mueve Jürgen Grabowski, pero no, es Rainer Bonhoff. Se va de Ruth Kroll, se va bastante fácil de Ruth Kroll, con mucha potencia, da un pase hacia atrás, un pase de la muerte y lo que comentas, ¿no? Esa jugada tan típica del Torpedo Müller. Primer toque con la izquierda, media vuelta, segundo toque con la derecha, se la cambia a John Blow, tiro cruzado, John Blow ni la ve venir. Y bueno, la típica celebración de Gerd Müller, mítica esa celebración del pedazo de delantero alemán. Y ponía el 2-1 prácticamente en el minuto 45, minuto 44 creo que es. Merecido, como dices, en la primera parte me parece muy superior a Alemania a la selección holandesa. En la selección holandesa prácticamente nadie brilla. Casi el jugador que más toca el balón es Rijsbergen, el defensa. No creo que eso estuviera planeado. Hay una cosa curiosa, y es que en Alemania hay dos jugadores con muchísima capacidad de sacar el balón, que son el líbero Beckenbauer y Wolfgang Overath. En Holanda, sin embargo, o la saca Van Hanegem, que para mí es el mejor jugador del partido de Holanda, especialmente en la primera parte, que es cuando menos brilla Holanda, pero casi todos los toques de calidad son de Van Hanegem, que tenía una zurda maravillosa, tiene una capacidad de pasar al hueco, de prácticamente sin controlarla, saber cuándo va a haber un jugador desmarcado, pegar pases interiores. Es un pedazo de jugador. Van Hanegem me ha sorprendido mucho, no había visto yo muchas imágenes de él. Y bueno, era el estandarte del Feyenoord, de un equipo campeón de Europa. Obviamente es un gran jugador, pero aquí destaca sobremanera, sobre todo en los momentos en los que Holanda apenas sabe qué hacer ante el empuje alemán, y hace una primera parte sobre todo maravillosa. Una primera parte en la que hay una gran ocasión también para Alemania de Bertie Vogts, que pasaba por allí y acaba, después de dejar a Cruyff, un poco Camacho en la final del 81, cuando estaba cubriendo a Graeme Souness y de repente se encontró con un balón delante de la portería. Algo así le pasa a Bertie Vogts. Bertie Vogts en este caso tira bastante bien, pero en una de las mejores paradas del partido, John Blow, que por otro lado no se ve que sea un portero muy seguro, especialmente por alto. Cada vez que hay un balón por alto sale por uvas. John Blow la para muy bien.
Antes de ir a la segunda parte, me gustaría también, Tony, destacar, hay una falta que tira Ah, Beckenbauer con el sí, exterior. ¡Qué calidad! pero ahí hay que ¡Qué analizar muchas cosas. maravilla! Primero, que yo nunca he visto a nadie tirar una falta así, para los que nos estén escuchando, es una falta que lanza con un toque sutil de exterior con la derecha. Pero lo que a mí me llama la atención es que el que coloca el balón para lanzar la falta no es él. Sí, Creo sí, sí, recordar que era me Müller. sorprende. Es Gerd Müller el que coloca el balón para lanzar la falta. Hacen la típica jugada de voy corriendo, paso por encima de la pelota, pero eso le sirve para engañar, como es el jugador que ha colocado el balón, pues eso sirve para engañar a la barrera. La barrera entera se mueve y llega a Franz Beckenbauer y un toque sutil con el exterior que casi se la cola. Yo creo que el único que no picó, fíjate, fue John Blow. Si John Blow se mueve también como hizo la barrera, se la clava. La saca muy bien, ¿eh? Hay un par de acciones de John Blood que la verdad es que está muy bien. Por alto es bastante limitado. Pero sí, sí, o sea, debajo de los palos tiene algunas intervenciones muy buenas y esta es una de ellas. Y donde llegamos al descanso y es la primera vez que Holanda en todo el Mundial se pone por detrás en el marcador, así que le va a tocar remontar. Así es. Y llegamos al descanso y aquí hay que comentar lo que ocurre en el descanso. Porque llegamos al descanso, ya hemos dicho antes, hemos hablado de Jack Taylor. Y la cara de mala leche que tiene la acentúa en ese descanso porque no sé qué jugador es de Holanda, le tira un pelotazo. O sea, lo típico del Es Van árbitro era... Hanegem. Es Es Van Van Hanegem. Hanegem. Pues el árbitro era, lo recordemos siempre, el encargado, coge el balón y no es como ahora que hay 800 balones alrededor del campo, pues entonces el árbitro cogía el balón y era el responsable de guardar ese balón con el cual se iba a comenzar la segunda parte. Pues pide el balón a los jugadores y el jugador Van Hanegem va y le pega un pelotazo. Pero que le pega un pelotazo que le da. Y se le pone una cara de mala leche y no con eso le van a protestar, entre ellos, Johan Cruyff, que va a ver la última tarjeta amarilla del encuentro a todo esto. La va a ver justo en el descanso. Por protestar airadamente, entiendo que, pues entre otras cosas, pues el marcaje de Bertie Box, el penalti que pudieron petar contra Alemania, contra Holanda, pero ya, de hecho, cara a cara están que estas protestas o ese pelotazo a día de hoy, eso eran rojas directas, seguro. Vamos. Y llegamos al descanso, Tony. Hay un cambio en Holanda, un cambio al descanso. Se va Rensenbrink, que la verdad es que con lo fino que era y lo gran jugador que era, lo gran extremo izquierdo que era, no hace absolutamente nada. Se ve totalmente desbordado por el empuje de la selección alemana y sale René van de Kerkhoff, jugador del PSV, con el número 10, que tenía un gemelo también en el banquillo, Willy van de Kerkhoff, pero sale René y mejora mucho a Rensenbrink. Mejora mucho a Rensenbrink y Holanda mejora mucho en la segunda parte. Son dos partidos totalmente diferentes. Primera parte para Alemania y para mí segunda parte claramente para Holanda. Sí, Alemania un poco aguantando el tirón, Holanda, lo que hemos dicho antes, robando y saliendo a correr enseguida, pero es que ahí es donde yo creo que pues, se confirma lo que decíamos antes, ¿no? Sepp Maier, si no es mejor, es top 3 mejores porteros del mundo en ese momento. Y Holanda empieza a crear peligro con centros. No me imaginaba yo una Holanda así, me imaginaba una Holanda que llegaba más tocando el balón y triangulando, intercambiando posiciones. Pero sí, intercambia posiciones, pero sobre todo empieza a tirar del centro. Empieza a ver que Alemania cada vez está más cansada, a Holanda roba cada vez más rápido y sobre todo centros. Primero centros por los laterales y luego incluso centros desde posiciones muy, muy centradas también, ¿no? Overath sigue jugando bien los primeros minutos de la segunda parte, sigue creciendo. Para mí, como hemos dicho antes, el mejor jugador de Alemania. Tiene alguna buena ocasión, no ocasión, pero sí que alguna buena jugada Jürgen Grabowski, que me parece bastante Jürgen Klinsmann, con el número 9, un estilo bastante similar. Siempre como espigado, siempre como con la cabeza alta, a pesar de ser un delantero y a pesar de lo incisivo que era. Tiene un estilo muy, muy Klinsmann. Y otra cosa, Tony, que me llama la atención, sobre todo en la primera parte, que es cuando está Alemania jugando un muy buen fútbol, es que hablamos del fútbol total de Holanda, pero Alemania también intercambia posiciones continuamente. Sí. Bonhoff, por ejemplo, te aparece por la derecha en el gol, Grabowski y Holzenbein llega muy arriba también. Bertie Box también, Holzenbein se intercambia con su compañero de equipo de la Eintracht Grabowski, los dos interiores, el propio Bonhoff y Uli Genes, también entran por cualquier parte del campo, Overath baja mucho a recibir, Beckenbauer llega a, incluso el otro central, Schwarzenbeck, llegan a subir con el balón, Breitner no sabes directamente de qué juega porque no cubre, es muy curioso, pero
Grabowski ataca por la derecha y muy pocas veces ves a Paul Breitner con él. Paul Breitner está en otras partes del campo. Era un diestro que jugaba por la parte izquierda, igual que Ruud Krol. Los dos laterales izquierdos son dos jugadores diestros. Ruud Krol más defensa, Paul Breitner más todocampista. Pero se ve ese intercambio de posiciones también en Alemania. Hemos dicho antes, ¿no? Rinus Michels, muy famoso. Helmut Schön, no tanto. Pero las selecciones, ambas selecciones tienen ese estilo de posiciones intercambiadas. Y la verdad es que en la primera parte Alemania arrasa. En la segunda, como decimos, la segunda sufre mucho. Y eso que va a haber dos jugadas polémicas en las cuales Alemania, para mí, no sé lo que te parecen a ti, Marcos, pero para mí son bastante claras, que van a perjudicar a Alemania. De hecho, una de ellas hubiese sentenciado directamente la final. Una de ellas es un gol que anulan a Gerd Müller, lo que hubiese supuesto el 3-1, por un fuera de juego, de verdad, totalmente inexistente. Tira muy mal. Hay un centro al área holandesa, perdón, y sale rechazado. Recogen el rechace, meten el balón a Gerd Müller. Holanda tira muy torpemente la línea de fuera de juego, la tira tarde con un hombre retrasado. No está fuera de juego Gerd Müller, recibe, ya una vez recibe, ya consigue ganar la carrera, consigue el hueco, ejecuta bien, marca y lo anulan. Era el 3-1 y de verdad que para mí me parece un error garrafal. En este caso yo no se lo achaco tanto a Jack Taylor como si a su juez de línea, ¿no? En ese caso. Y luego la otra jugada polémica es una jugada calcada a los dos primeros penaltis, los dos penaltis que se señalan en el partido. Hay un tercero que es igual, que también es sobre Hosselbein. Le meten una tarrascada, hace el quiebro, el balón a un lado, le meten la zancadilla y no pita nada. Yo creo que no quiso pasar a la historia de los mundiales como ser el primer árbitro que señalaba 3 penaltis en una final, ¿no? Pero a mí ese penalti me pareció bastante claro. De hecho, de la jugada de ese penalti, lo que va a haber luego finalmente es una ocasión muy clara para Holanda con paradón de Sennmayer en el palo. Son dos jugadas que, repito, yo creo que sale mal parada Alemania, que le hubiese supuesto en 2 chispazos, porque eran 2 chispazos en esa segunda parte que tanto dominó Holanda, pero hubiese sentenciado la final seguramente. Sí, pero duró poco Alemania. Tuvo al principio de la segunda parte sí que tuvo algunas jugadas, pero se va diluyendo. Todo lo que hemos visto de efusividad, de ebullición en la primera parte va desapareciendo. Desaparece Grabowski. Hoeneß de repente parece que no está. Overath tiene sus toques de calidad, pero cada vez aparece menos. Gerd Müller está muy aislado. Claro, no tiene Alemania el balón, no ataca, cada vez le dura menos. Y Gerd Müller en esa situación, pues claro, él necesitaba que le dieran balones, ¿no? Holanda empieza a tener ocasiones, hay un empalme de Neskens, hay un remate clarísimo de Johnny Rep, que tiene varias. Johnny Rep, que jugó luego en Saint Etienne, en Valencia, tras dejar el Ajax. Un muy buen delantero, muy incisivo, que aquí no tiene suerte, hace un buen partido, sobre todo hace una gran segunda parte, pero no tiene suerte. Van de Kerkhoff aporta ese músculo, aporta esa fuerza que en la segunda parte tanto beneficia a los holandeses. Y poco a poco Holanda va adueñándose del partido completamente y llega a un punto en el que a partir de la mitad de la segunda parte aproximadamente el encuentro es un auténtico asedio por parte de Holanda. Los embotella Alemania en su área, lanza muchos corners. Alemania realmente lo pasa muy mal. Hay un remate, el anterior que hemos dicho de Johnny Rep fue muy claro, pero es que hay un remate en la segunda parte ya bastante cerca del final. Un remate de Johnny Rep, hay un centro de Wim Surbier, el lateral derecho del Ajax, y Johnny Rep remata muy bien, tan bien que incluso el comentarista alemán, yo vi el partido en una retransmisión en alemán, el comentarista alemán llega a cantar gol, dice Toa, pero finalmente no marca por muy pocos centímetros. Finalmente no es gol, los alemanes respiran aliviados. Llega un momento en el que el comentarista también dice, bueno, todavía quedan 7 minutos, se le ve agobiado realmente al hombre. Y es que esa segunda parte fue dura, ¿eh? Fue dura. Sí, los holandeses, con ese cambio que has comentado antes, ¿no? De Rijsbergen por De Jong. De Jong yo pensaba que iba a ser un defensa, ¿no? Que salía por Rijsbergen, pero de repente se ve con el número 7 a un tronco al que ponen más bien en el centro del campo, con un poderío físico muy destacado. Y bueno, creo que ese 2-1 empieza a ser un poquito injusto, porque aunque Holanda no hace un gran partido, aunque no te enamoras de la selección holandesa,
es un martillo pilón y los alemanes, que físicamente en teoría deberían haber sido mejores que los holandeses, están a punto de sucumbir, ¿eh? Sí, están a punto, pero no llegan a sucumbir, consiguen aguantar y todo ese sufrimiento se traduce en la celebración de los jugadores alemanes cuando señala Jack Taylor el final del partido. Creo que es Frank Beckenbauer el que se pone de rodillas con los brazos hacia arriba, en plan, hemos aguantado y no me lo creo, ¿cómo hemos terminado ya por fin? La extenuación con la que llegan los jugadores alemanes al final del encuentro es tremenda. Las caras largas de los jugadores holandeses es también... al final, ¿no? Lo de las caras, juegan las caras. En este partido, la lectura del sufrimiento de uno, el intentarlo hasta el final del otro, se ve traducido a la perfección, ¿no? Cómo transmiten todos los rostros. Yo creo que ahí no había, obviamente en el 74 no había tanta galería, ¿no? De mostrar una imagen, no te tienes que mostrar tal, no, ahí eran sentimientos puros. Y la verdad es así, una final muy limpia, he de decir. Por lo menos esa sensación me dio a mí, con mucha deportividad entre ambos equipos. No hubo apenas incidente, no hubo apenas, bueno, que no hubo nada directamente entre jugadores de un equipo y de otro. Y que finalmente, pues eso, ¿no? Acabaría coronando a Alemania como campeona del mundo, a la vez que era ya vigente campeona de Europa. Sí, hay menos histrionismo, menos protestas, menos cámara. Los jugadores estaban menos acostumbrados a la cámara y menos pendientes de ello. Hay una protesta de Wim Jansen en el segundo penalti, en el penalti que pitan a favor de los alemanes. Pero bueno, esa protesta en comparación con las protestas que podemos ver ahora no son absolutamente nada. Luego hay un empujón a Gerd Müller, que estaba un poco revoltoso en la primera parte, que bueno, recibe un empujón bastante liviano y se tira como si lo hubieran matado, pero sí que se nota muchísimo la diferencia, menos dramatismo también que ahora. Los holandeses incluso pierden y están jodidos, están serios, sí. Pero es verdad que no se ven escenas de excesivo dramatismo. Y los alemanes, pues imaginaos, ¿no? Pues muy contentos, recibiendo la copa en el palco, alzándola. El nuevo trofeo, recordemos, además. El nuevo trofeo. La verdad es que se ve mucho más bonito que la Copa Jules Rimet que levantó Carlos Alberto en la edición anterior. Ese trofeo creo que fue un gran acierto. Ese trofeo que tiene la inscripción de la selección campeona debajo, en la base, y que llegará un momento antes de 2040 en el que ya no quepan más nombres y bueno, no se sabe qué se hará en ese momento, si habrá que cambiar el trofeo o qué se hará en ese momento, no se sabe, todavía falta alguna edición que otra, todavía hay un poquito de hueco. No tantas, a los alemanes, 40. No tantas. Y vemos a los alemanes celebrando la copa, bajando abajo a la pista de atletismo del Olímpico de Múnich y haciendo la vuelta olímpica, esa vuelta que popularizó la selección de Uruguay. Ya puede ser que traigamos en algún momento en la historia de la vuelta olímpica, mostrando la copa a toda su afición, las banderas alemanas ondeando. La selección alemana volvía 20 años después de Suiza 54 a reinar en el fútbol mundial. Se coronaban los jugadores campeones de Europa con el Bayern, se coronaban también como campeones del mundo ese mismo año. Todo alegría para el Olímpico de Múnich, toda alegría para la selección alemana. Y bueno, drama para Holanda, que se quedaba por primera vez a las puertas del Mundial, pero que veremos que no será la última vez que van a quedarse a esto de llegar a ser campeones del mundo. Lo peor es que entiendo mucho a los holandeses. Pues, Marcos, muchísimas gracias una semana más. Qué gustazo disfrutar de estas finales contigo. Tony, un placer. Es que además ves el partido y no sé si te pasa, pero acabas de verlo y tienes la sensación de haber retrocedido en el tiempo realmente. Sí, Nosotros, cuando hacíamos antes el Rivalidades, hacíamos, íbamos, no vamos a decir que fuera mentira, nos trasladábamos al momento en el que se jugaba el partido. Pero en este caso yo incluso llego a tener la sensación de que he vivido esa época. Tengo la sensación de que todavía esos jugadores tienen la edad con la que los vemos en ese momento. Luego buscas alguno, ya ves su imagen. En el caso de que esté vivo ya más viejecitos. Pero te contagias de ese fútbol, te contagias. Tienes la sensación de que aunque conozcas el resultado puede pasar algo con lo que no cuentas. Y me está resultando una experiencia pues muy gratificante, la verdad.
Pues sí, pues sí. Y todavía nos quedan muchas más que traeremos. Así que ya sabéis, apoyad el proyecto, seguid nuestras redes sociales, en X, en Instagram, @cafecarlovich. En nuestra plataforma de YouTube, ya sabéis, suscribiros, compartid, like, comentarios. En nuestras plataformas de podcast, Apple Podcasts, iVoox, Spotify. Agradeceros a todos el apoyo. Repito, ha tenido una gran acogida. Y recordad que esta noche juega el Trinche.